¿Has oído alguna vez historias sobre gatos que parecen tener un sexto sentido? Porque hoy descubrirás un caso realmente impresionante. Si te encantan los gatos y te gustan las historias sorprendentes, deja un me gusta aquí al principio del vídeo, porque ayuda mucho. Y si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte y activa la campanita para no perderte ningún contenido como este. Al final cuéntame en los comentarios qué te pareció esta historia. Siempre la leo y te respondo. Ahora, vayamos a esta increíble historia. Desde el primer día que adopté a Mochi, me di cuenta de que no era un gato cualquiera. Mientras que muchos gatos prefieren dormir acurrucados en un rincón, en el borde de la cama o incluso en su propio espacio, Mochi tenía una costumbre peculiar. Todas las noches, sin excepción, se subía a mi pecho, se acomodaba y se quedaba dormido allí, como si estuviera protegiendo algo. Al principio pensé que era adorable. Siempre quise un gato tierno, y tener ese pequeño felino rayado ronroneando sobre mí antes de acostarme me pareció un regalo. Pero, con el tiempo, comencé a notar que este hábito iba más allá del simple afecto. No importa en qué posición estuviera, acostada de costado, boca abajo o incluso cuando intentaba alejarlo suavemente, Mochi siempre encontraba una manera de colarse de nuevo en mi pecho. Me pareció curioso y se lo comenté a unos amigos que también tenían gatos. La mayoría se rió y dijo que probablemente era una muestra de cariño extremo, o que le gustaba el calor de mi cuerpo. Otros sugirieron que tal vez me estaba marcando como de su propiedad, como hacen los gatos con sus dueños. Pero en el fondo sentí que había algo más detrás de este comportamiento. Al principio no vi ningún problema. De hecho, lo encontré reconfortante. Ese ligero peso sobre mi pecho, combinado con el continuo ronroneo, hizo que me quedara dormido más rápido de lo habitual. Algunas noches incluso tenía la impresión de que dormía mejor allí con él. Pero entonces comenzaron los extraños sueños. No soy del tipo que recuerda los sueños con frecuencia, pero después de que Mochi comenzó a dormir sobre mí todas las noches, comencé a tener sueños vívidos y a menudo inquietantes. A veces soñé que estaba atrapado en un lugar oscuro donde solo podía escuchar una respiración pesada a mi alrededor. Otras veces soñaba que algo presionaba mi pecho impidiéndome moverme o respirar. Al principio pensé que era una coincidencia, pero después de unas semanas noté un patrón. Cada vez que Mochi dormía sobre mí, mis sueños eran intensos y extraños. Siempre había esa sensación de pesadez en mi pecho, como si algo invisible intentara advertirme de algo. Además de los sueños, otras pequeñas cosas empezaron a llamarme la atención. Durante el día, Mochi era un gato perfectamente normal, juguetón, curioso y siempre buscando comida. Pero cuando llegó la noche, se transformó. Estaba extremadamente atento, como si estuviera esperando que sucediera algo. Muchas veces, antes de subirse a mi pecho para dormir, él se sentaba en el borde de la cama y miraba fijamente a un punto fijo en la oscuridad, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Esto empezó a hacerme sentir incómodo. ¿Había algo en mi habitación que no podía entender? ¿Mochi me estaba protegiendo de algo? Decidí probarlo. Una noche, antes de irme a dormir, decidí cerrar la puerta del dormitorio para que Mochi no pudiera entrar. La idea era ver cómo me sentiría sin él ahí. Esa noche tuve la peor pesadilla de mi vida. En el sueño estaba acostada en mi cama, como en la vida real. Pero algo andaba mal, sentí un peso aplastante en mi pecho, como si alguien estuviera sentado allí, asfixiándome. Intenté gritar, pero mi voz no salía. Mis brazos y piernas se sentían pegados al colchón, incapaces de moverme. Entonces lo vi. En la esquina de la habitación, donde Mochi solía mirar antes de dormir, había una sombra. Era alta, delgada y se movía de forma lenta y distorsionada. Tenía los ojos apagados, pero sentí como si me estuviera mirando. Quería despertarme, pero no pude. El peso sobre mi pecho aumentó y mi visión comenzó a oscurecerse. Fue entonces cuando, de repente, un sonido familiar rompió el silencio, un maullido fuerte e insistente. El sonido me devolvió a la realidad. Me desperté con el corazón acelerado y sudando frío. Y, para mi sorpresa, Mochi estaba allí, arañando la puerta del dormitorio como si intentara desesperadamente entrar. Abrí la puerta con las manos temblorosas y, tan pronto como lo hice, saltó a la cama y se acurrucó en mi pecho, ronroneando ruidosamente. No podía entenderlo,
pero sentí que de alguna manera él sabía lo que había sucedido. Esa noche, decidí no impedir que Mochi volviera a dormir encima de mí. Lo que empezó como un extraño hábito ahora parecía algo mucho más grande. Como si, de alguna manera, estuviera tratando de protegerme de algo que todavía no entendía. Y esa fue solo la primera pista de que algo muy mal estaba pasando. Después de la noche de pesadilla, nunca más impedí que Mochi volviera a dormir sobre mi pecho. Era como si él supiera algo que yo ignoraba, como si su presencia fuera una barrera contra algo invisible. Pero aunque acepté su comportamiento, todavía me sentía incómodo. Luego llegó la noche que lo cambió todo. Era un martes cualquiera. Pasé el día trabajando, llegué a casa, jugué un poco con Mochi y seguí mi rutina. Nada parecía fuera de lo común. Pero mientras me acostaba, me di cuenta de que algo era diferente. Mochi no se subió a mi pecho de inmediato, como hacía todas las noches. Estaba de pie en la puerta del dormitorio, mirando fijamente a algún punto en la oscuridad. Su cola se movía ligeramente y sus orejas estaban planas. Era un comportamiento que nunca antes había visto en él. «Mochi, ¿qué pasa, muchacho?», llamé golpeando la cama con la mano para que viniera. Pero él no se movió. Por el contrario, dejó escapar un maullido bajo, casi un gruñido, y siguió mirando al mismo lugar. Mi estómago se revolvió. No quería admitirlo, pero estaba empezando a sentir miedo. La única luz en la habitación provenía de la rendija de la puerta del baño, dejando que sombras alargadas bailaran a través de las paredes. Miré en la dirección hacia donde miraba Mochi, pero no vi nada. Solo un rincón vacío, cerca del armario. «Ya basta, Mochi. Me estás asustando». Fue entonces cuando de repente saltó sobre la cama y se arrastró debajo de mi brazo, aferrándose a mi pecho. Su respiración era rápida y ronroneaba, pero no con calma. El sonido parecía forzado, como si estuviera tratando de calmarse. Me acosté y traté de ignorar el mal presentimiento. Pero en el fondo algo me decía que esa noche no sería como las demás. Pasaron los minutos. Cerré los ojos intentando dormir, pero Mochi seguía inquieto. Su cuerpo estaba tenso sobre mí y de vez en cuando giraba la cabeza para mirar al mismo lugar de la habitación. Fue entonces cuando lo sentí. El aire a mi alrededor se volvió más frío. No un resfriado normal, sino un resfriado seco y fuerte que se pegaba a la piel. Todo mi cuerpo se estremeció. Incluso cubierta con un edredón grueso, me sentí como si estuviera acostada sobre un bloque de hielo. El silencio en la habitación se volvió sofocante. Solo podía escuchar la respiración rápida de Mochi y mi propio corazón latiendo dentro de mi pecho. Fue entonces cuando lo escuché. Un ruido bajo, procedente de un rincón de la habitación. Un sonido sutil pero inconfundible. Un rasguño. El sonido de los clavos raspando la madera. Se me heló la sangre. El ruido provino de la dirección exacta que Mochi estaba mirando antes. Y supe que no podía ser él, porque todavía estaba acostado encima de mí, tenso como siempre. Abrí los ojos lentamente, sin querer ver, pero sabiendo que lo necesitaba. La esquina de la habitación lucía igual que siempre, pero algo andaba mal. La oscuridad parecía más oscura. Como si allí la sombra fuera más espesa, más profunda de lo habitual. Mochi se acurrucó más contra mí y dejó escapar un maullido, casi como una advertencia. El rasguño volvió. Esta vez, más fuerte. Y fue entonces cuando lo vi. En la pared opuesta a mi armario había un espejo grande. Era algo a lo que nunca antes había prestado atención, pero esa noche se convirtió en la cosa más aterradora de mi habitación. Porque mientras el rincón de la habitación parecía oscuro y vacío, el espejo mostraba algo más. Allí, en el reflejo, había una silueta. Era alta y esbelta, más oscura que la oscuridad que la rodeaba. Su rostro no tenía rasgos definidos, pero sus ojos eran dos rendijas blancas, brillando como grasas apagadas. Y él me estaba mirando. Mi cuerpo se paralizó. Intenté decir algo, pero tenía la garganta seca. Mi corazón latía con fuerza dentro de mi pecho, y solo pude dejar escapar un involuntario susurro. «No». En ese mismo momento, Mochi reaccionó. Dejó escapar un fuerte maullido, casi un grito, y saltó de mi cama directo al espejo. Golpeó el cristal con sus patas y, en ese momento, todo cambió. La silueta desapareció.
La habitación volvió a calentarse. El silencio sofocante se rompió. Todo volvió a la normalidad. Me quedé allí, temblando, mientras Mochi seguía mirándose al espejo, todavía resoplando y con los pelos de punta. A la mañana siguiente, mi primera acción fue sacar ese espejo de la habitación. Lo puse contra la pared, cubriéndolo con una sábana. No quería volver a verlo. Pero incluso sin el espejo, el miedo persistía. Mochi siguió durmiendo encima de mí todas las noches, pero ahora entendí que no era solo un hábito extraño. Él me estaba protegiendo. Protegiendo de algo que no podía ver. O al menos algo que no debería ver. Y esa fue solo la segunda pista de que algo muy mal estaba pasando. Desde la noche del espejo nada parece normal. Incluso sin el aterrador reflejo, todavía sentía la presencia de ese algo en mi habitación. No era constante, pero en ciertos momentos sentía la misma sensación de frío repentino, como si me estuvieran observando. Pero lo que más me asustó fue Mochi. Nunca volvió a comportarse de la misma manera. Ahora, antes de dormir, siempre hacía algo nuevo, se metía en la cama, pero antes de acostarse encima de mí, miraba alrededor de la habitación, como comprobando si había algo allí. Olfateó el aire, sus ojos se movieron de un rincón a otro, y solo después de unos minutos se calmó. Era como si estuviera haciendo guardia. Al principio traté de convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Quizás simplemente estaba paranoico después de lo que vi en el espejo. Pero entonces empezó a surgir un nuevo comportamiento, uno que ya no podía ignorarse. Siempre hablé con Mochi, como lo hace todo dueño de gato. Dije cosas al azar, le pregunté si tenía hambre y él respondió maullando. Era una interacción normal entre humano y felino. Pero un día, sin pensarlo, pregunté algo diferente. Mochi, ¿qué ves en la noche? Al mismo tiempo, se quedó helado. Su mirada se fijó en mí, como si hubiera entendido perfectamente la pregunta. No maulló, no se movió. Él simplemente se quedó allí, mirándome con los ojos muy abiertos. Un escalofrío recorrió mi espalda. La respuesta de Mochi no fue verbal, pero supe que él entendía. Era como si tuviera miedo de responder. Lo miré fijamente durante unos segundos, esperando que se moviera. Pero no hizo nada hasta que, de la nada, giró bruscamente la cabeza hacia la puerta del dormitorio y empezó a resoplar. Mi estómago se revolvió. La puerta estaba entreabierta y más allá solo estaba el pasillo oscuro. Pero la forma en que se comportó Mochi me asustó. Se estremeció, con el pelo completamente erizado, y empezó a emitir un sonido bajo, como un gruñido ahogado. Y entonces, desde el pasillo, llegó un sonido. Tocar. 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 3 golpes débiles en la pared. Mi respiración se detuvo. Tan pronto como terminó el sonido de los golpes, Mochi saltó de la cama y corrió hacia la puerta, pero en lugar de huir o retirarse, se posicionó justo en la entrada de la habitación y se quedó allí, como un centinela. Ya no gruñía, pero tampoco se movía. Se limitó a mirar el pasillo oscuro, inmóvil. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Saqué mi celular y encendí la linterna, iluminando el pasillo. Estaba vacío. Pero el problema fue que los golpes no procedían de la puerta. Procedían de la pared del pasillo. Y al otro lado de ese muro, no había nada. La casa de al lado estaba vacía, y esa pared no tenía plomería ni nada que pudiera hacer un ruido así. Mochi todavía estaba de pie en la puerta. Tenía los ojos muy abiertos y el cuerpo tenso. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba esperando algo. Estaba esperando a ver si regresaría. Después de esa noche, comencé a prestar más atención a los patrones de Mochi. Y fue entonces cuando noté algo aún más extraño. Todas las noches, sin excepción, a las 3 y 7 de la madrugada, Mochi se movió. Incluso cuando dormía profundamente sobre mi pecho, se despertaba en ese mismo momento, levantaba la cabeza y miraba fijamente a algún punto de la habitación. A veces era por la puerta. Otras veces, al espejo de cara a la pared. Pero siempre se despertaba a la misma hora. Exactamente 3 horas 7 minutos. ¿Fue una coincidencia? No. No puede ser. Entonces decidí hacer una prueba. La noche siguiente puse una alarma para que sonara. A las 3 y 6 de la madrugada. Quería ver si Mochi reaccionaría antes de tiempo. Y lo que pasó fue aún más aterrador.
Hacia 3 horas 5 minutos, exactamente un minuto antes de que sonara la alarma, Mochi ya estaba despierta. Se puso de pie sobre mi pecho, sus orejas se movieron rápidamente y miró directamente a la puerta. Era como si ya supiera que algo iba a pasar. Sonó la alarma. Y en el mismo momento escuché un susurro. Bajo, prolongado, como un eco que viene de muy lejos. No pude distinguir las palabras, pero ese no era un sonido normal. No fue el viento. No fue mi imaginación. Mochi también lo escuchó. Saltó de la cama y corrió directo hacia la puerta, esta vez sin dudarlo. Pero antes de que pudiera moverme, sucedió algo aún peor. Al pomo de la puerta giró. Solo. Se giró levemente, como si alguien intentara abrir la puerta desde afuera. Me quedé helado. Mochi comenzó a resoplar y patear el suelo, como si intentara alejar algo. Y luego, justo cuando empezó, se detuvo. El pomo de la puerta dejó de moverse. Volvió el silencio. Me quedé allí, acostada, sin respirar, esperando lo peor. Pero no pasó nada. Mochi regresó lentamente a la cama y se recostó sobre mi pecho, todavía temblando. Permaneció despierto el resto de la noche. Y yo también. Ahora estaba seguro, Mochi estaba sintiendo algo que yo no podía ver. Y no fue un comportamiento aleatorio. Él sabía exactamente cuándo apareció. Él sabía exactamente dónde mirar. Y lo más importante, sabía que necesitaba estar conmigo. La pregunta que no podía sacarme de la cabeza era, ¿por qué? ¿De qué estaba realmente Mochi tratando de protegerme? Y, lo más importante, ¿qué pasaría si el detener? Después de las noches aterradoras y el extraño comportamiento de Mochi, supe que algo andaba muy mal. No fue solo paranoia o coincidencia. Mi gato no solo estaba reaccionando al medio ambiente, estaba tentándome avisar de algo. ¿Pero de qué? Fue entonces cuando decidí investigar. Si algo sobrenatural estaba sucediendo, tal vez hubiera alguna explicación. Quizás mi casa tuviera alguna historia desconocida. Lo que descubrí fue mucho peor de lo que podría haber imaginado. El día después de la noche en que giró el pomo de la puerta, me desperté exhausto. No había dormido bien en semanas, siempre me despertaba en medio de la noche con esa sensación de estar siendo observado. Mochi también parecía más cansado de lo habitual, como si estuviera desperdiciando mucha energía tratando de luchar contra algo invisible. Entonces decidí buscar respuestas. Empecé por lo básico. Busqué mi casa en Internet. Miré sitios de noticias antiguos, foros e incluso publicaciones antiguas de residentes del vecindario. Al principio no encontré nada inusual. Mi casa no parecía tener antecedentes de delitos, incendios o acontecimientos trágicos. Pero luego encontré un comentario perdido en un foro para residentes de larga duración. Era de una señora llamada Doña Estela, que dijo algo de un señor que vivía exactamente en mi casa hace muchos años y había desaparecido sin dejar rastro. Eso me llamó la atención de inmediato. Publiqué un mensaje en el foro, preguntando si alguien conocía más detalles. Para mi sorpresa, respondió la propia Doña Estela. Ella me envió un mensaje breve pero aterrador. Si vives en esa casa, ten cuidado con los espejos. Fue por culpa de uno que desapareció. Mi corazón se aceleró. Espejos. Exactamente lo que me había aterrorizado esa noche. Decidí profundizar más. La historia que descubrí fue aterradora. Hay alrededor 30 años, en esa misma casa vivía un señor llamado Miguel. Vivía solo y era un recluso. No tenía familiares cercanos, amigos ni visitas frecuentes. Según los pocos relatos de los vecinos, Miguel comenzó a comportarse de manera extraña unos meses antes de su desaparición. Habló consigo mismo, dijo sentir presencias en su casa y, lo más extraño de todo, afirmó que su reflejo en el espejo ya no era el mismo. La gente pensó que se estaba volviendo loco. Hasta que un día Miguel desapareció. Simplemente desapareció sin dejar rastro. Su casa fue encontrada cerrada por dentro, como si nadie hubiera salido. Lo único fuera de lo común fue un gran espejo roto en el suelo del dormitorio. No se encontró ningún cuerpo. No hay signos de lucha. Sin pistas. Nunca más se volvió a ver a Miguel. Y su casa permaneció vacía durante años, hasta que yo me mudé allí. Después de leer esto, sentí un escalofrío recorrer mi espalda.
Mochi empezó a maullar en ese momento, como si sintiera mi tensión. Saltó a mi regazo y me miró directamente a los ojos, como si estuviera tratando de decirme algo. Fue entonces cuando todo encajó. Los sueños extraños. La silueta en el espejo. El sonido del pomo de la puerta girando. El comportamiento protector de Mochi. Estaba tratando de prevenir lo mismo pasarme a mí. Pero ¿y si ya era demasiado tarde? Necesitaba saber si esto era real o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Esa noche me hice una prueba. Cogí el espejo que había estado colocado contra la pared y lo volví a colocar en su lugar. Mochi se sintió incómodo tan pronto como lo vio. Resopló, rascó el suelo y corrió debajo de la cama. Mi corazón estaba acelerado, pero necesitaba hacer esto. Saqué mi celular y comencé a grabar. Me concentré en el espejo. Miré mi reflejo. Nada parecía malo. Hasta en las luces parpadearon. La electricidad parpadeó durante unos segundos y un escalofrío se apoderó de la habitación. Mochi empezó a maullar desesperadamente. Y entonces, en el reflejo, vi algo que me hizo dejar caer mi celular al suelo. Mi reflejo no se movió conmigo. Por un breve momento, él se quedó quieto, mientras yo retrocedía. Como si algo dentro del espejo me estaba mirando. Luego, sonrió. No era una sonrisa normal. Era una sonrisa demasiado amplia, una sonrisa imposible para un rostro humano. Las luces volvieron a parpadear. Y cuando regresaron, el reflejo volvió a la normalidad. Estaba sudando frío. Todo mi cuerpo estaba temblando. Miré a Mochi, que estaba encogido debajo de la cama, mirándome con puro terror. Él lo sabía. Él siempre lo supo. Esa noche entendí la verdad. Miguel no desapareció. Él era tomado. A través del espejo. Por lo que hay dentro de él. Y ahora. Ella también quería llevarme. Pero había una diferencia. Miguel estaba solo. Tuf Mochi. Y de alguna manera mi gato supo cómo me proteger. La pregunta era, ¿hasta cuándo? Porque la cosa dentro del espejo no parecía dispuesta a rendirse tan fácilmente. Y temí que una noche, cuando Mochi estuviera demasiado cansado para luchar, finalmente consiguió lo que quería. Sabía que ya no podía ignorar lo que estaba pasando. Cada noche era una lucha silenciosa, una batalla invisible, y temía que en cualquier momento, la cosa en el espejo finalmente lograría su objetivo, llevarme. Pero ahora había algo más, algo que nunca podría haber imaginado. Mochi no solo me estaba protegiendo. Era lucha. Y no sabía cuánto tiempo sería capaz de mantener esta lucha. Cada noche veía los cambios en Mochi. Parecía exhausto, con ojos cansados y un cuerpo más delgado. No comía tan a menudo y muchas veces sentía que el esfuerzo de protegerme estaba pasando factura a su salud. Sabía lo que estaba pasando, sabía de lo que era capaz esa cosa dentro del espejo. Y no dejaría que yo fuera el próximo en desaparecer como Miguel. Pero había un límite a cuánto podía resistir. Cada vez que se enfrentaba al espejo, cada vez que gruñía o resoplaba hacia algún rincón de la habitación, sabía que estaba frente a mí. Algo que no pude ver. Y eso me dejó impotente. Quería ayudarlo, pero ¿cómo? No era un superhéroe, no era invencible. Y fue entonces cuando llegó la respuesta. Estaba sentada en el sofá, pensando qué hacer a continuación. La sensación de ser observado era más fuerte que nunca. Mochi yacía a mi lado, pero ni siquiera allí parecía tranquilo. Tenía los ojos fijos en algo en el aire y su cuerpo estaba tenso, listo para reaccionar en cualquier momento. El silencio en la habitación parecía más denso, como si algo se acercara. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Era un número desconocido. Normalmente no contestaría, pero en ese momento algo me dijo que contestara la llamada. ¿Hola? La voz al otro lado de la línea era profunda, con un tono que me puso la piel de gallina. Verás. Lo estás sintiendo, ¿no? Me quedé helado. ¿Cómo lo supo esa persona? Nunca le había contado a nadie lo que estaba pasando en mi casa, ni siquiera los incidentes con los espejos. ¿Quién eres? Mi voz era ronca, nerviosa. Soy una de las pocas personas que sabe lo que pasa cuando se rompe la línea entre el mundo real y el mundo de los reflejos. El espejo es un pasaje, una puerta. Pero no es solo un objeto. Él es un centinela.
Y algo muy viejo y muy poderoso está intentando entrar. El aire a mi alrededor se volvió frío. Mochi se puso de pie al instante, con el pelaje erizado. Grulló en voz baja, como si estuviera escuchando algo que yo no podía percibir. ¿De qué estás hablando? Mi voz temblaba. La persona en la línea suspiró, como si hubiera estado esperando esta pregunta. Hace mucho tiempo, algo quedó atrapado dentro de un espejo. Fue prohibido, destituido. Pero ahora el vínculo entre el mundo físico y el mundo reflejado se está debilitando. Intentará escapar de nuevo. Y esta vez, te está apuntando. Me miré en el espejo de la pared de la sala. Algo pareció moverse dentro de él, pero no pude identificar qué. Era como si estuviera mirando. ¿Qué tengo que hacer? Pregunté, la sensación de temor crecía. Destruye el espejo. Pero no creas que esto lo solucionará. Volverá, lo intentará de nuevo. Tienes que hacer esto ahora, antes de que se fortalezca aún más. Y una última cosa, si no destruyes el espejo con mucha fuerza, el reflejo puede atraparte antes. Él ocupará tu lugar. La llamada terminó abruptamente. Me quedé allí, mirándome al espejo. Parecía tan normal, tan inofensivo, pero ahora sabía que lo que había detrás de él no era algo que pudiera contenerse para siempre. Y, con la ayuda de Mochi, tuve que destruirlo antes de que fuera demasiado tarde. No sabía por dónde empezar. ¿Qué podría destruir un espejo que conectaba dos mundos? La respuesta parecía sencilla, pero al mismo tiempo aterradora. Necesitaba hacer esto permanentemente. Necesitaba fuerza, algo que rompiera la barrera entre los mundos. Decidí que al menos necesitaría un plan. Fui al garaje y busqué herramientas. Un martillo. Una llave inglesa. Cualquier cosa que pueda hacer el trabajo. Pero en el fondo sabía que no sería tan sencillo. Lo que había dentro del espejo era mucho más inteligente y poderoso de lo que parecía. Cuando regresé a la habitación, coloqué el espejo en el centro de la habitación. Mochi estaba detrás de mí, mirándome con ojos preocupados. Sabía que algo grande estaba a punto de suceder, algo que no podía detener. Me acerqué al espejo. El reflejo ya no se parecía al mío. La silueta que me miraba era más oscura, más distorsionada. No fui yo. Me acerqué al espejo y lo golpeé fuerte con el martillo. El cristal se hizo añicos, pero no como esperaba. El reflejo no se rompió. En cambio, se retorció. Como si algo intentara salir de él. Mochi maulló desesperadamente y corrió hacia el fondo de la habitación. Vi su reflejo, pero ya no estaba allí. Era otra cosa. El espejo se sacudió y las grietas se extendieron rápidamente por la superficie. El cristal se curvó, distorsionando todo a su alrededor. Estaba a punto de perder el control. Pero entonces escuché algo. Un grito. Fue un grito, pero no fue humano. Era algo primario, una mezcla de dolor e ira. Y entonces, el espejo explotó. El reloj dio la medianoche y el silencio que se cernía sobre la casa se llenó de una tensión casi palpable. Mochi estaba a mi lado, inquieto como nunca antes. Sus ojos, fijos en el espejo, se llenaron de miedo y rabia, como si supiera que el final estaba cerca. La criatura que habitaba ese reflejo estaba más cerca que nunca y, por primera vez, supe que no había forma de escapar. En ese momento culminaron la llamada de Doña Estela, el extraño mensaje en el foro y las semanas de terror. Había ignorado todas las advertencias, pero ahora, con la experiencia de noches aterradoras y los esfuerzos desesperados de Mochi por protegerme, finalmente entendí la verdadera amenaza. El espejo no era solo un objeto. Era un portal. Un portal hacia algo mucho más antiguo, más poderoso, que ya se había alimentado de un hombre y ahora quería más. No sabía qué hacer, pero sabía que no había vuelta atrás. La criatura dentro del espejo no se iba a rendir y no podía esperar hasta que me tomara por completo. El plan era claro, pero aterrador: destruir el espejo e impedir que esa entidad escape al mundo real. Pero no sabía si eso sería suficiente. No sabía si había una manera de cerrar esa puerta para siempre. Mi investigación me había mostrado lo básico. Esa casa había sido escenario de una misteriosa desaparición, la de Miguel, el hombre que había vivido allí antes que yo. La señora del foro me dio un consejo sencillo: destruir el espejo.
Pero ahora sabía que eso no sería suficiente. El reflejo no fue solo un reflejo. Tenía vida propia, una entidad. Algo que, con el paso de los años, acumuló fuerzas para invadir el mundo físico. Y no sabía si simplemente destruir el espejo podría detener todo esto. Mochi, que parecía cada día más débil, me miró como si supiera exactamente lo que estaba pasando. Sabía que el espejo no era una simple superstición. Él sabía que estaba en peligro. Desde el principio mi gato había sido el verdadero protector, el único que podía ver lo que yo no podía ver. Había luchado con ello de maneras que nunca entenderé. Y ahora estaba listo para el último enfrentamiento. Sin dudarlo, me dispuse a destruir el espejo, pero antes de actuar, hice un último examen. Me quedé allí, mirando el reflejo de mi propia figura. Pero de repente, algo no estaba bien. En el reflejo vi mi cara, pero no era mi cara. Hubo una distorsión maligna. Una inmensa presencia que fue usurpando mi forma. Y fue en ese momento que entendí, el espejo no era solo una ventana. Él era una prisión, y yo, ahora, era parte de ello. Si destruía el espejo, algo dentro de mí se liberaría, una parte de mí que ya no era yo. La criatura dentro del espejo quería mi cuerpo, mi alma. Fui otra víctima, otro reflejo a consumir. Pero no podía permitir eso. Respiré hondo y fue en ese momento que comenzó la pelea final. Me acerqué al espejo y, con fuerza inesperada, lo golpeé con el martillo. El cristal se rompió instantáneamente, pero no de forma natural. Las grietas no se extendieron de forma habitual. Ello se retorció, como si el espejo mismo se retorciera de dolor. El reflejo, en lugar de desaparecer, se distorsionó aún más, convirtiéndose en una sombra retorcida y maleable, una versión grotesca de mí. Fue entonces cuando el suelo empezó a temblar. La habitación entera pareció doblarse a mi alrededor. La criatura se iba. Ahora vi su rostro, una figura alta y esquelética, con ojos rojos ardiendo de profundo odio. El aire se volvió pesado y el olor a podredumbre invadió mis fosas nasales. La cosa ya no era una mera imagen, ella había tomado forma. Mochi saltó frente a mí con un grito feroz, un rugido que resonó por toda la habitación, como si supiera lo que estaba en juego. Atacó, sus afiladas garras cortaron el aire. La criatura hizo un movimiento hacia la derecha, pero Mochi fue más rápido. Se arrojó sobre él, arañando la sombra, pero la criatura pareció absorber el golpe, como si se alimentara del miedo que le provocaba. La habitación era un caos. Pude ver a la criatura acercarse, una sombra que se arrastraba, tratando de envolverme. Intenté atacar con el martillo, pero mi fuerza parecía inútil. No era un espejo ordinario lo que estaba tratando de destruir. Era un portal a otro mundo y esa cosa quería atraerme hacia él. Pude sentir el mano de criatura tratando de alcanzarme, su energía fría tirando de mí, como si me estuviera quitando la vida a cada segundo. Pero entonces escuché a Mochi maullar. Se había lanzado nuevamente hacia la criatura, esta vez atacando con inmensa furia. Se movía más rápido de lo que jamás lo había visto, sus afiladas garras perforaban la sombra de la criatura, haciéndola más borrosa y menos definida. Me di cuenta que él era destruir su esencia misma, diluyendo la energía que lo sostenía. Sabía que necesitaba ayudar, así que con todas mis fuerzas comencé a romper los pedazos restantes del espejo. Cada pedazo que caía al suelo parecía disipar aún más a la criatura. La sombra comenzó a desintegrarse, pero no sin lucha. Ella gritó, un grito de furia y dolor. Vi a la criatura perder forma y su energía era absorbida por la metralla que caía a su alrededor. Fue entonces cuando la criatura, en su último acto de venganza, intentó atacarme. Intentó atraerme hacia el espejo, sus manos invisibles intentaron agarrar mi alma. Pero ya no estaba solo. Mochi, con el último estallido de fuerzas, se arrojó contra la sombra, arañándola hasta que se desintegró por completo, desapareciendo en el aire como una pesadilla que se desintegra a la luz de la mañana. Con el último fragmento del espejo roto, la habitación volvió a la normalidad. El ambiente volvió a quedar en silencio, como si nada hubiera pasado. Pero sabía que algo había cambiado. No sabía si la criatura había sido destruida para siempre o si simplemente se había retirado, esperando volver a intentarlo. Lo que sí sabía era que la amenaza parecía haber desaparecido por el momento.
Mochi estaba a mi lado, con la respiración agitada y los ojos fijos en mí, como si supiera que todo había terminado, o al menos, se había pospuesto. Estaba cansado, agotado, pero estaba ahí. Él me protegió. Miré los pedazos del espejo esparcidos por el suelo. Ya no quedaba nada, la última puerta a ese mundo maldito había sido cerrada. Pero la sensación de que algo estaba por llegar no desapareció. La pelea aún no estaba ganada. Pero por ahora tenía a Mochi. Y con él a mi lado, sabía que lo que sea que se escondiera al otro lado del espejo nunca volvería a atraparnos. Nunca más. Y mientras abrazaba a mi gato, sentí que, al menos por esta noche, la paz había regresado. Pero algo me decía que debía estar siempre alerta, porque el reflejo nunca estaba realmente lejos. Y así llegamos al final de este aterrador y misterioso viaje. Espero que, de alguna manera, la historia de hoy te haya tocado, y que, como a mí, aprendas a nunca subestimar lo que se esconde en las sombras, o en el reflejo de un simple espejo. Antes de irme, quiero agradecerles por estar conmigo hasta ahora. Si te gustó el vídeo no olvides dejar un me gusta, comentar qué te pareció esta historia y por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad. ¿Quién sabe qué más podría estar acechando, esperando a que le digan? La historia no termina aquí, así que estad atentos, porque el misterio continúa. Y recuerda, el espejo puede reflejar más de lo que crees. Manténganse a salvo y nos vemos en el próximo vídeo.